En este video trabajaremos en el análisis no lineal de una cañería de aluminio que deformaremos con una matriz de cuerpos rígidos para crear un codo o una curva de aproximadamente 90 grados. Nos aprovecharemos de las condiciones de simetría que cumple este caso para trabajar o emplear únicamente la mitad del modelo. Incluiremos la porción de la curva no lineal del aluminio, estableceremos que las herramientas que conforman la matriz son cuerpos rígidos, asumiendo que su deformación es mucho más pequeña que la que ocurrirá en la cañería. Definiremos un set de contactos no lineal, así como vinculación de los cuerpos rígidos para poder establecer el patrón de movimiento. Resolveremos y obtendremos los resultados típicos como desplazamientos, esfuerzos, deformación plástica y observaremos la variación del espesor que ocurre en la cañería una vez que ésta es deformada. Sobre la ANSYS Workbench agregamos un análisis estático estructural. Sobre el Engineering Data crearemos todos los materiales necesarios para resolver este problema. El acero estructural que viene cargado por defecto lo vamos a mantener y asignar únicamente a los cuerpos rígidos. Las propiedades del aluminio las buscamos directamente en la biblioteca del ANSYS que trae por defecto sobre Engineering Data Sources. Ubicamos la opción General Nonlinear Materials y buscamos entonces la aleación de aluminio no lineal. Esta porción de aluminio no lineal posee ya un modelo de material bilineal que podemos usar en este problema. Para confirmar o agregar a nuestro Engineering Data, simplemente hacemos clic sobre el signo más que aparece a continuación. Podemos regresar entonces al Engineering Data y vamos a tener ya cargados los dos materiales necesarios. Podemos cerrar el Engineering Data. Sobre la rama de geometría vamos a incluir ahora la geometría o el archivo que ya tenemos listo para su análisis. Sobre geometría, clic derecho, importar geometría y ubicamos en nuestro computador entonces el archivo disponible. Si deseas reproducir este tutorial, bien te dejo entonces el enlace en la sección de comentarios para que puedas descargar la geometría y poder entonces repetir este tutorial. Confirmamos la geometría, actualizamos el proyecto para cargar la geometría al análisis, abrimos el ANSYS Mechanical, observamos en la rama de geometría que vamos a tener entonces 4 componentes. Los 3 cuerpos sólidos son los que van a representar entonces los componentes de la matriz que vamos a asignar un comportamiento rígido y le asignaremos las propiedades del acero estructural. Podemos seleccionar los 3 cuerpos en simultáneo. Sobre la asignación de materiales mantenemos el acero estructural que viene cargado por defecto y en el comportamiento de rigidez cambiamos de flexible a rígido. Mientras que en el cuerpo tipo shell, tubería o tubo, vamos entonces a modificar la propiedad del material y cambiamos simplemente de acero estructural a la aleación de aluminio no lineal. Mantenemos el comportamiento flexible de la tubería porque precisamente queremos observar deformación en el mismo cuerpo. Aprovechándonos que este modelo cumple con las 3 condiciones de simetría, agreguemos entonces sobre Model, la pestaña Model, agreguemos la opción de simetría que no viene cargada por defecto en el ANSYS Mechanical. Una vez allí, simplemente lo que hacemos es definir una región de simetría y lo asignamos entonces a los vértices, en este caso de la cañería, que digamos que pasan directamente por ese plano de simetría. Nos seleccionamos las 2 líneas, confirmamos y reorientamos porque tenemos que estar muy atentos al plano normal de simetría. En este caso, en nuestro caso en particular, corresponde al eje Z. Si deseas ahondar más sobre el por qué he decidido ampliar condiciones de simetría o cuáles son los criterios que se tienen que cumplir, te dejo entonces en la sección de comentarios el enlace de un video previo que ya elaboré, donde te explico a detalle cómo configurar la simetría y precisamente cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para aplicarla cabalmente. Una vez configurada la condición de simetría, bueno, vamos a revisar las conexiones. Por defecto no hay condiciones cargadas. Esto se debe a que precisamente los cuerpos se encuentran lo suficientemente separados. Recuerden que estamos trabajando con un cuerpo tipo shell y por ende entonces por defecto vamos a trabajar con la sección media de la cañería. Y por ende el algoritmo automático de detección de contacto detecta que esas superficies están muy alejadas y por ende no crean ningún contacto. Por lo cual podríamos crearlo o manualmente o también entonces correr el algoritmo de contacto pero modificando entonces el límite de tolerancia. Sobre el grupo de conexión, agregamos un grupo de conexión, puede incluir todos los cuerpos y simplemente el tipo de tolerancia cambiamos a valor. Y bueno, la separación entre las 2 superficies es la mitad del espesor
el espesor, en este caso de la cañería, es de 3.75 milímetros, que simplemente con colocar una tolerancia la mitad del espesor o superior, podríamos colocar 2 milímetros y correr la generación de contactos automáticos. Se han generado dos condiciones de contacto, simplemente nosotros podemos revisarlo y bueno, observamos que ocurre entonces entre la superficie del componente fijo de la matriz y la cara externa entonces del cuerpo tipo shell. Tenemos un mensaje de advertencia, recuerden, en color amarillo, mensaje de advertencia. Esto se debe a que para este caso en particular, cuando trabajan con contactos entre cuerpos rígidos y cuerpos flexibles, el componente flexible siempre tiene que ser el lado contact. Para entonces simplemente hacer la inversión sobre ese contacto, hacemos la inversión de contact target. De igual manera revisamos el otro contacto. El contacto se detecta entre el componente, digamos, móvil de la matriz para deformar la cañería y, bueno, y la cañería como tal. Repetimos el tratamiento, simplemente invertimos el lado contact y el lado target, no tenemos que hacer más nada. Pero faltó entonces definir un contacto que sería entonces entre la cañería y este tope que entonces va a evitar que la cañería en la porción este extremo que va a estar anclado, digamos, se deforme en dirección vertical o dirección Y. Para ello, entonces sobre la misma rama de contacto agregamos un contacto, en este caso podría ser bonded, ahorita cambiamos el componente, la región contact, en este caso siempre el cuerpo flexible, y la región target sería la superficie inferior de ese componente que va a actuar como tope. Ahora bien, por defecto, esto lo expliqué en un video anterior sobre las diferentes estrategias que emplea entonces el ANSYS para generar los contactos automáticos. Por defecto lo generó como contactos tipo bonded. Nosotros vamos a cambiarlo a un tipo de contacto no lineal, que en este caso sería un contacto tipo frictionless. Los podemos seleccionar todos a la vez y cambiamos entonces la opción a frictionless. Adicional, bueno, vean que nos alerta con el color amarillo. Tenemos que indicar el lado, digamos, que hace contacto con estas superficies entre cuerpos flexibles y cuerpos rígidos. Del lado contact, que es el cuerpo flexible, simplemente tenemos que indicar que es el lado top. ¿Por qué? Porque sería la porción externa del cuerpo tipo shell. Adicional, en todos estos contactos vamos a activar entonces el efecto para la detección del contacto como tal, activar que nos incluye el efecto del espesor. Marcamos como sí. Otra opción que tenemos que aquí revisar y estar muy conscientes es el tema del trim contact. El trim contact va a ser una opción que va digamos, a eliminar o a condicionar la cantidad de elementos de contacto que se generan en los cuerpos, pero solamente en la cercanía de una porción. Pero como en nuestro caso el contacto va a ser variable, que no vamos a estar siempre en contacto con una zona fija, por ello que tenemos que entonces desactivar esta opción. Esta opción es muy buena cuando nuestro contacto precisamente no tiene superficies deslizantes o que cambian, digamos, a lo largo de la simulación. Para desactivarla simplemente la apagamos, seleccionamos off y finalmente para mejorar la detección del contacto como tal, el pinball region vamos a modificarlo y vamos a detectar por radios y cambiamos un radio para una detección apropiada del contacto. Puede entonces ser aproximadamente del orden de magnitud del espesor en este caso. Podríamos colocar 2 milímetros y vamos a estar muy bien en este caso. Y aquí podemos mantener el resto de las opciones por defecto para todos los contactos. Ahora tenemos que definir vinculaciones para los cuerpos rígidos. Estas vinculaciones son los famosos joints. Okay, los joints también se pueden generar por defecto, pero hay que activar ciertas opciones en el ANSYS. Nosotros vamos a generarlos manualmente para que observen todo el proceso. Por ejemplo, la matriz superior del cuerpo aquí que representa este disco, que es mucho más grande, vamos a considerarlo fijo. Si es fijo, tenemos una opción entonces sobre la rama de contactos. Vean acá que tienen una opción de joints, de vínculos. Vamos a entonces activar una opción body to ground. ¿Ok? Y vamos a mantener que ese cuerpo va a estar fijo. Que va a estar como es el equivalente a colocar un anclaje en un cuerpo rígido. Entonces activamos el fix. Simplemente nos indica, bueno,
nos solicita que seleccionemos cualquier superficie de ese cuerpo rígido. Podemos marcar aquí el centro aquí del alojamiento, del pivote, del cuerpo. Simplemente lo colocamos allí rígido sin ningún problema. Esto va a hacer entonces que este cuerpo no va a poder desplazarse ni rotar en el espacio. El otro componente que también es fijo con respecto a tierra, entonces seleccionamos, agregamos otra vinculación tipo fix. Seleccionamos cualquier superficie, puede ser la superficie superior y confirmamos. Que recuerden que no podemos tener ningún tipo de signo de interrogación en esta simulación. Ahora bien, el componente acá, el roller más pequeño de nuestra matriz, ella tiene que entonces pivotear o rotar respecto al centro de la matriz o el componente más grande. Para ello entonces pudiésemos también trabajar con una opción, un joint body to ground, pero en este caso una opción revolute que nos va a permitir o nos va a liberar un grado de libertad, que en este caso va a ser la rotación en el eje Z local. Agregamos este joint tipo revolute, seleccionamos cualquier superficie podría ser esta superficie de nuestro cuerpo rígido, pero vean acá el sistema de referencias local de este joint está vinculado, está directamente en el centro o en el centroide en este caso en particular de este componente. Pero esto no es lo que nos interesa, porque no nos interesa que rote respecto a este eje Z, sino a un eje Z que esté ubicado entonces acá directamente en el centro del componente más grande de la matriz. Esto es lo que hacemos aquí sobre origen, ¿ok? Definimos acá la geometría, seleccionamos esta superficie y confirmamos. ¿Okay? De esta forma entonces ahora la pieza va a poder rotar respecto a este punto, ¿okay? Con este nuevo sistema de coordenadas. Para verificar si va a rotar con el patrón que nosotros deseamos, seleccionamos nuestro vínculo joint y tenemos una opción acá de configurar. La marcamos y aparece entonces como una especie de guía y nosotros podemos revisar que esto es precisamente lo que queremos que haga este componente, para luego posteriormente asignarle una condición de rotación para que fuerce o obligue entonces a la cañería a doblarse o a deformarse en ese sentido. Esta herramienta también nos puede servir inclusive para configurar o cambiar la posición de algunos cuerpos aquí en el ANSYS Mechanical. En mi caso esto no era de nuestro interés. Lo que hacemos es la opción Revert, simplemente para dejarlo como estaba original. Esto era solo para auditar que estábamos bien con la configuración. Ya con esto hemos entonces cambiado o definido las condiciones de contacto y de vinculación de los cuerpos rígidos y flexibles. Este joint, como va a ser utilizado para las cargas, simplemente voy a cambiarle el nombre para identificarlo mucho más fácil a posterior. A nivel de mallado, entonces vamos a definir un contacto global, ¿ok? Aproximadamente unos 2 milímetros. Vamos a generar la malla. La selección de la cañería para que sea con cuerpos tipo shell, precisamente para que puedan aprovechar la licencia del ANSYS Student y generar un caso mucho más simple, simplemente a modo demostrativo. Revisamos las estadísticas y cumplimos. Estamos por debajo del límite de la licencia estudiantil. Vamos a trabajar con 28.800 nodos. Ahora sí revisamos el cuerpo, los cuerpos rígidos, se han mallado únicamente en la superficie donde se han detectado los contactos o se han definido los contactos. ¿Okay? Pero en realidad los cuerpos rígidos como tal no se mallan. Entonces por ende no vamos a poder apreciar el efecto de deformaciones o esfuerzos en estos componentes porque nuestro interés está centrado en la cañería. Y así con esto también bajamos, los requerimientos computacionales de esta simulación. Pero también puedes repetir esta experiencia simplemente manteniendo, estos componentes también como flexibles. A nivel de cargas y condiciones de borde, simplemente, esto va a ser el caso mucho más simple. Tenemos una porción que ya la absorbe directamente la condición de simetría que ya incluimos. Para la opción de movimiento, ¿ok? Vamos a agregar una carga, ¿ok? Carga joint load, ¿ok? Una carga sobre el vínculo que ya hemos incluido. Acá tenemos que seleccionar el vínculo, ¿ok? Que tiene en este caso es el único que tiene un grado de libertad libre, que sería la rotación. El tipo, vamos a definir
Podemos definir velocidad de rotación, aceleración o inclusive aplicar un par, un momento sobre este vínculo. Definimos nosotros rotación y magnitud. Aquí entonces donde nosotros definimos cuánto queremos que rote, ¿ok? Siempre recuerden que esto sigue la regla de la mano derecha, en este caso las rotaciones en Z positivas son antihorario y es la que nos interesa en este caso. Les propongo aplicar en este caso la carga en 2 pasos de carga. El primer paso de carga vamos a aplicar entonces la rotación, al menos unos 130 grados, por encima de 90 grados podría ser. Y el segundo paso de carga entonces obligar a que el componente móvil de la matriz se regrese a su posición original para observar el efecto spring back, o cuando las deformaciones elásticas o el cuerpo busca liberar esas tensiones, y vamos a ver un pequeño retorno aquí en la deformación en el componente. Bueno, para poder visualizar los 2 pasos de carga, simplemente sobre el análisis settings, ahorita configuramos esto a detalle, definimos 2 pasos de carga en lugar de 1 por defecto. Regresamos al joint rotation y simplemente aquí en la tabla podemos generar entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros entonces vamos a rotar esto 110 grados, pero siempre un poco superior a los 90 grados, y luego vamos entonces a retornar a la posición original o a la condición 0 grados. Otra condición de borde que tenemos que estar muy atentos, recordemos acá, en este caso, la cañería como tal, y estamos resolviendo un problema estático, la cañería no se encuentra en una condición muy estable. Uno, no hemos definido un contacto que incluya el roce. ¿Okay? Aquí simplemente por efectos demostrativos definimos el contacto, uno de los contactos no lineales más simples, ¿okay? Porque no definimos roce. Bueno, la condición de simetría sí va a evitar entonces que el componente se desplace en dirección Z, pero se va a poder mover libre en dirección X y Y. Para esto podemos simplemente en el extremo del cuerpo tipo shell podemos agregar un equivalente, un anclaje fijo, asumiendo que entonces esa porción del componente está anclado, directamente allí. Esto lo que nos va es garantizar estabilidad en la solución del problema estático. Ahora sí, sobre el análisis settings, vamos a terminar de configurar el análisis. Lo primero, vamos a tener que activar la no linealidad por grandes desplazamientos. Esto es súper simple. Sobre el análisis settings simplemente la activamos. Esto va a estar por defecto entonces para los 2 pasos de carga que hemos definido. Para el primer caso de carga lo seleccionamos, modificamos entonces el auto time stepping, lo activamos, pero bueno, tú puedes mantener este enfoque, pero lo ideal es que, como es un problema súper complejo con no linealidad del material, grandes desplazamientos y también tienes contactos no lineales, lo ideal es aplicar la carga de forma escalonada, poco a poco. Para ello, yo puedo trabajar con un enfoque, entonces podemos apagar esta opción y facilitar entonces una cantidad fija de subpaso. Si nosotros escribimos 100, esto implica que entonces nuestra carga, que serían los 110 grados, lo vamos a aplicar, lo divides entre 100 y lo vas a aplicar entonces de esa forma incremental. Entonces de 1.1 grados en 1.1 grados hasta que completes los 110 grados. Pero en nuestro caso vamos a probar con un poco más, solo para facilitar la estabilidad de la solución. Podemos probar iniciando con 500 subpasos de carga para este esquema, y el segundo subpaso el segundo paso de carga lo vamos a mantener como por defecto. En el output control debemos especificar en el general miscellaneous, activarlo simplemente para que se almacene la información relacionada con el cambio de espesor en el cuerpo shell de la tubería. Lo activamos y ya en este punto podemos entonces correr la simulación. Corremos la simulación. Una forma muy simple para monitorear la solución de forma gráfica. Sobre el Solution Information podemos agregar, haciendo clic derecho, insertamos, podemos agregar entonces un gráfico de deformación, para monitorear esta solución. En este caso, los desplazamientos pueden ser de los esfuerzos o las deformaciones. De esta manera, si volvemos a hacer clic derecho sobre esta opción, puedes actualizar los resultados de forma manual y ver en tiempo real cómo, ocurre entonces la deformación. Si observas algún comportamiento no deseado, simplemente puedes detenerla
y no esperar a que termine la simulación. Puedes también, bueno, yo lo voy a mantener entonces en modo automático y ella se va a ir actualizando poco a poco, entonces a medida que vaya corriendo hasta que alcancemos entonces el 100% de la carga de los dos pasos de carga. En la sección de comentarios te dejo entonces el enlace para que puedas descargar esta geometría, reproducir este tutorial. Puedes inclusive variar la cantidad de subpasos en el primer paso de carga, puedes colocar 100, 200, 300, probarlo e inclusive dejarme en los comentarios cómo te fue con los resultados, y también vamos a comparar los tiempos de simulación, cómo te fue a ti entonces, cuánto tardó la simulación que tú ejecutaste. Una vez que ha finalizada la simulación, bueno, podemos chequear en Solution. Bueno, en este caso, para mi caso particular con el computador que estoy corriendo, la simulación tardó 1 hora y media. Ocupó una memoria aproximadamente de 1 GB de RAM y el archivo de resultados es de aproximadamente 4.6 GB. Bueno, sobre Solution podemos agregar resultados como desplazamientos totales, esfuerzos equivalentes de von Mises. A nivel de deformaciones, puede ser interesante revisar las deformaciones equivalentes a von Mises, que van a ser las deformaciones elásticas y también las plásticas. Para el tema del postprocesamiento, pudiésemos bien sobre la rama de simetría activar que queremos visualizar el modelo completo, indicar que queremos trabajar con un medio modelo y en este caso indicar siempre un valor muy pequeño de, digamos, de variación de dimensión Z para que pueda hacer la expansión gráfica de la solución. De hecho, pudiésemos ver ya con este cambio como si tuviésemos el problema completo desde el punto de vista 3D. Y a nivel del sólido, digamos, el ANSYS Mechanical no hace entonces la representación gráfica completa de todo el modelo, únicamente de los elementos de contacto. Por eso es que observan este detalle así, pero digamos a nivel del sólido shell de la cañería, sí vamos a poder observar este efecto. Luego evaluamos los resultados. Una vez que cargan los resultados, bueno, podemos revisar entonces, digamos, todo el modelo. Hacemos ya por procesar. Por defecto aparece entonces siempre en el último instante de tiempo. Podemos generar animaciones a conveniencia. Y en este caso, bueno, todos los resultados se han solicitado en todos los componentes. Esto lo podemos repetir también para el caso de los esfuerzos. Visualizarlos, manipularlos de forma tridimensional a conveniencia. Vamos a observar el efecto aquí de los esfuerzos residuales entonces en la cañería. De igual forma con el caso de la deformación plástica. Entonces vemos la zona donde ocurre la deformación plástica del componente. Tenemos una porción que por supuesto no está sometida a deformación y no tiene deformación plástica. También podemos observar el efecto del spring back o rebote entonces del componente cuando, digamos, parte de la sección que aún no está 100% plastificada y mantiene una porción de deformación elástica, busca recuperar su forma original. Entonces vemos este salto aquí de desplazamiento. Aquí lo estamos visualizando como escala real. Por ejemplo, para evaluar el momento de reacción necesario para, digamos, generar el doblez en el tubo, en la cañería, agregamos un probe y agregamos un probe sobre un joint. Y en este joint simplemente seleccionamos el joint de roller, que hemos llamado como roller. Cambiamos que queremos visualizar momentos y especificamos la componente del momento que deseamos revisar. En nuestro caso en particular, recuerden que aquí estamos siempre referenciados al sistema de coordenadas del vínculo y definimos entonces con el eje Z el vínculo. Evaluamos para observar la gráfica de reacción. Entonces vemos entonces cómo el momento va a ir en aumento, por supuesto, hasta que se estabiliza. Y luego cuando el componente móvil de la matriz se regresa a su posición original, entonces que el momento entonces decae, decrece hasta un valor nulo, de 0. Pero entonces obtenemos un momento, en este caso en unidades newton milímetros, de 1.3 millones de newton milímetros. Tenemos que estar conscientes que para este caso particular, como trabajamos con la mitad del modelo y por las condiciones, la aplicación de las cargas y condiciones de borde, esta reacción básicamente
es la mitad de la necesaria o la requerida para doblar el tubo. Entonces siempre tenemos que multiplicar por 2, pero esto no siempre aplica en todos los casos, esto tenemos que analizarlo. Para visualizar la variación de los espesores en la cañería, cómo disminuyen o cómo aumentan en función de la deformación plástica, tenemos que agregar un resultado definido por el usuario. Para hacer esto, y como no sabemos la ecuación, lo más simple es que sobre Solution activamos el worksheet. Aquí tenemos que buscar entonces el componente llamado Shell Tick. ¿Okay? Este es prácticamente para nosotros poder visualizar a nivel elemental la variación del espesor que ocurre en los elementos tipo Shell. Lo agregamos, hacemos clic derecho, creamos este resultado definido por el usuario y si pudiésemos inclusive solo seleccionar el cuerpo en cuestión, evaluamos el resultado y listo. Entonces tenemos la variación de espesores en la cañería una vez que se ha sido doblada. Tenemos variación, por ejemplo, el espesor original es de 3.75. Si ustedes revisan en zonas lo suficientemente alejadas de la zona sometida a deformación plástica, vemos entonces una variación del espesor. Tenemos una zona donde el espesor disminuye, principalmente en la periferia externa, el espesor baja un poco, y otras zonas donde hay como una especie de ensanchamiento, donde el espesor entonces por temas de conservación volumétrica aumenta ligeramente el espesor. Entonces vamos a tener una variación de espesores en el shell, o en este caso en la cañería, una vez que es deformada plásticamente. De esta forma hemos resuelto un caso no lineal con los tres tipos de no linealidades de contactos, no linealidad geométrica y no linealidad del material. Si te gustó el video, entonces déjame un comentario, compártelo y regálame un like.